Ok, buenas tardes. Mi nombre es María Maínez, desde aquí, desde Vida y Salud. Quiero presentarles a René May, que tengo aquí por primera vez aquí en Utah y estoy muy contenta y muy emocionada de que nos visite por primera vez. Mi corazón se quiere salir de la emoción. No he podido dormir en la noche por estar pensando en esto. Y la verdad es un privilegio para mí que usted venga aquí con nosotros a apoyar a toda mi comunidad, en especial que apoya a mi familia, a mis hijos y a todos mis amigos que están aquí conmigo para verlo, o sea, con la misma emoción que yo. Muchas gracias. Soy muy feliz, es un honor que pueda venir aquí y que me invita. Felicitaciones por la obra que hace, todo eso. Me impacta mucho de ver des mujeres que tienen tanta fuerza y tanta voluntad por transmitir un mensaje, puede decir espiritual. Y sí, es la primera vez que viene aquí y esperamos que vamos a ayudar a tu comunidad, a tu familia, claro, y que podemos formar, espero, de voluntarios por empezar un camino de ayuda a los otros. Sí, así es. Muchas gracias por estar aquí. Y es su primera vez aquí en Utah. Nunca había estado aquí. No conoce nada. Ni de paso, ni de en escala. ¿Tiene pregunta? Sí, tengo algunas preguntas. Yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que hace un sanador? O sea, ¿qué es lo que hace, verdad? Podemos En decir sí, en el mundo entero, porque yo sé que usted está viajando por el mundo entero. Y yo quiero saber qué es lo que hace para poder, ¿verdad?, apoyarnos nosotros. Bien, voy a te explicar un poco rápidamente. Me fue a meditar durante años. De niños quiere buscar un poco quién somos, qué venimos a hacer a la tierra, por ayudar a los otros. No saber cómo ayudar o qué puede hacer, pero al menos tener el deseo de hacer algo. Y durante esta búsqueda finalmente me encontré con la meditación. Y finalmente me fui a meditar durante un tiempo largo. En el principio no quería. Y finalmente me sentí a gusto adentro, me sentí como un llamado, puedo decir, adentro. Y finalmente me fui a meditar dentro de montañas, a menos 30, de la nieve. Me fui a meditar de bosque, me fui a de barranco, me fui a meditar durante un tiempo muy largo. Y eso hizo que podía entender una mecánica, para mí espiritual y científica, que existe dentro de cada uno de nosotros, que somos dos elementos. Una, química y bioquímica, que permite, gracias a la energía electromagnética que tenemos aquí a la Tierra, permite de unir las células y de vivir. Y la segunda, el ser que impulsa la vida dentro de las células. Así es que realizar que en meditación profunda podemos hacer una diferencia bien visible de la parte química, del pensamiento y del ser. Y cuando bajamos la actividad del cerebro, cuando sabemos cómo bajar la actividad del cerebro, podemos unir con el ser. El ser es la parte eterna que cada uno tiene en él. Si nosotros podemos unir a eso, podemos unir a la imagen y semejanza del todo, de Dios. Así es que cuando entendí eso, empecé a realizar de fenómenos que aparecían de fruta, a veces agua, aparecían de cosas. Y empecé a sanar de plantas que están alrededor, que a veces de personas llevo de plantas muertas, animales, y eso sana. Y es eso que empieza la sanación, por el conocimiento. Yo no nací con el don de sanador, es un conocimiento que me permite hacer eso.